En esta vida, antes de emprender un proyecto que te ilusione construir, debes hacerte una pregunta que va a determinar por completo si merece o no la pena permanecer en esa dirección. Una pregunta que, de no planteártela antes de empezar, a la mínima que aparezcan retos, dificultades y adversidades que gestionar, te harán renunciar a ti. No tendrás claro tu porqué y entonces dejarás de encontrar esa ilusión en tus razones internas, que son las que nadie puede cambiar. Es solo conectando con esa voz interior cuando vas a ser capaz de construir la fortaleza necesaria para que nadie te aleje de tu razón de ser. Y esta pregunta que debes responder es saber cuánto estás dispuesto a dar. Hoy en día vemos todo lo que podemos conseguir, todos los beneficios que tomar una acción nos puede atraer, pero son muy pocas las personas que se abren a compartir todo lo que debes sacrificar para poder materializar ese sueño que quieres perseguir. Es entonces cuando pasas a la acción que ves los problemas reales que vienen a aparecer. Y si no tienes clara tu razón de ser, si no tienes claro por qué estás tomando esa decisión, a la mínima te vas a frustrar y nunca podrás encontrar esos beneficios que sí, que están ahí, pero a veces están mucho más lejos de lo que quieres pensar. Ayer estuve hablando con mi familia y me hicieron sentir esa pregunta, ¿no? De pensar, ¿realmente debo seguir? ¿Tiene sentido todo lo que estoy tratando de hacer? Ahora mismo estoy en un proceso de incertidumbre total, donde tengo una visión, pero no hay nadie ni nada que respalde que eso será así. Pero sí hay una emoción dentro de mi corazón, un sentimiento real que me impulsa cada día a levantarme y dar lo mejor de mí, trabajando incluso más de lo que antes solía hacer y confiando en el valor que puedo aportar. He podido interactuar ya con más de 6 personas con las que me gustaría trabajar, que tienen una autoridad de la cual he podido aprender un montón, diciéndoles consejos que en el fondo sé que también me los debo aplicar a mí y aprovechando todo lo que estoy aprendiendo de los demás para también poderme conocer mejor. Pero inevitablemente esa pregunta y esa duda que me hacen creer, ¿no? El pensar que estoy perdiendo el tiempo, que esto no va a salir bien, que deje de soñar, que me deje de mis tonterías de una vez y me empiece a enfocar en un futuro claro, en una dirección precisa donde pueda tener un estatus social para que mi entorno esté orgulloso de mí por encajar perfectamente en la sociedad y cumplir con lo que me hacen creer que tengo que necesitar, cuando realmente yo sé que he aprendido a vivir y no necesito eso que me quieren imponer, porque yo sé qué soy y sé cuánto puedo aportar y tengo claro hacia dónde me quiero dirigir, pero aun con esas, el entorno te puede hacer perder esa luz interior. Ayer escuché varias veces que no, que a mí no se me da bien comunicar, que yo no tengo carisma, que quién me creo yo para dar consejos de qué, que deje ya de perder el tiempo en internet, una vez más teniendo que sentir algo que me aleja de lo que soy, pero que no estoy dispuesta a creer, porque yo sé que mi valor está mucho más allá de lo que otros pueden percibir. La verdad que me sentía bastante mal, di una vuelta por la calle y no encontré nada que resonara con mi forma de ser, porque iba con un poco de negatividad, me dolía muchísimo la cabeza de todo lo que tuve que escuchar y
estaba sintiendo ese dolor, ¿no? Ese dolor de no poder ser yo realmente tal y como me gusta existir, pero no perdí la fe. No perdí la fe, decidí que quizá era un día en el que debía ir a casa y terminar con lo que me propuse cumplir, abrir por fin mi newsletter, que la verdad que me costó un montón, pero por fin lo pude terminar, pero incluso en ese momento, ¿no?, el que me estaba costando cumplir con algo que esperaba hacer, aún me dolía más, ¿no?, el pensar, es que quizá es verdad, quizá no eres capaz, mira, la primera cosa que te has propuesto hacer y lo estás haciendo mal y no te está saliendo bien y quizá tienen razón en que no eres capaz, pero no era verdad esa voz que me venía a limitar. Esas inseguridades son de los demás, no son algo mío personal y por lo tanto no me lo voy a creer. Es ahí cuando llega el tren y me senté. Me senté justo al lado de una mujer que tenía una presencia brutal. Así que empecé a ver cómo podía interactuar para poder saber algo más de lo que podía sentir. Estaba justo a mi lado y en el momento que encontré empezamos a conversar y es que ahí pude ver un motivo más lo que sentía en mi interior. La vida me vino a ofrecer una señal de cuál es el camino en el que debo permanecer. Y es que esa increíble mujer se llama Ana María, tiene actualmente 73 años y vino en 2001 a Barcelona. Ella nació en Venezuela, se sacó una carrera muy buena, tuvo una muy buena educación, pero en el momento que tuvo que inmigrar y venir a un país nuevo, a hacerse valer, empezó a encontrarse con muchísimas dificultades para prosperar. Ahí empezó a sentir una impotencia brutal que veía que no era justa de por sí, que no estaba bien todos esos límites que le trataban de imponer después de todo lo que se había esforzado en aprender. Y gracias a todo ese malestar que pudo sentir al ver que no tenía oportunidades como tal por el simple hecho de haber nacido en otro lugar, todo eso, ese dolor, toda esa frustración que podía haber aprovechado para hacer mal, lo aprendió a gestionar y así es como hoy en día ya lleva 23 años desde que creó su propia fundación. Y es que ha creado una ONG que se llama Catnova, que está tanto en Barcelona como en Madrid, y a través de ella se dedica a ayudar a personas en riesgo de exclusión social, ya sean inmigrantes, personas mayores, a jóvenes en paro, a encontrar una salida laboral donde puedan hacerse valer, donde puedan crecer, donde puedan prosperar. De repente, todo eso que sentía que esa mujer me podía aportar, me lo empezó a dar. Empecé a materializar esa razón de ser y a entender que si yo he aprendido a vivir, que si yo he aprendido a encontrar la paz, que si yo he aprendido a ser amor, todo esto que he podido aprender gracias a equivocarme constantemente, a tomar decisiones que no me iban a favorecer, gracias a todas las experiencias que he podido acumular, ahora también tengo unos puntos de dolor que puedo reconocer para así ponerlos al servicio de los demás. Y claramente ella me reconoció que no es un camino fácil de recorrer. Así es como me empezó a revelar que estuvo casi 10 años trabajando sin ganar nada de dinero, lo mínimo para sobrevivir, pero volcándose por completo en ayudar a los demás. Ella tenía muy claro que eso no era justo de por sí. Pudo detectar un problema en el que muchísimas personas injustamente se llegaban a encontrar. Y eso plantó una semilla en su interior que ha empezado a crecer hasta llegar a un punto en el que ella me reconocía que ni siquiera lo podía imaginar. Esta asociación no fue algo
que premeditadamente planteó, pero sí tuvo muy presente cuánto estaba dispuesta a dar. Y es que ella se ha dedicado prácticamente toda su vida al servicio de los demás. Así es como con una gran sonrisa me hablaba de todos los casos de éxito a los cuales ha podido ayudar, ya sea personas que han creado sus propias empresas, que han construido sus propios negocios, o otras que gracias a encontrar un trabajo a través de su asociación, hoy en día pueden vivir felizmente con su familia, sabiendo que nada les va a faltar. Y es que ahí podías sentir que el verdadero motor nadie te lo puede quitar. Cuando tú encuentras ese poder que puedes compartir con los demás, no hay nada ni nadie que pueda hacerte renunciar a lo que estás dispuesto a dar. Porque si Ana María pudo estar casi 10 años dando lo mejor de sí, sin saber ni siquiera dónde iba a terminar, pero confiando plenamente en que había personas que necesitaban de su saber, porque ella había pasado por ahí y entonces podía detectar todo lo que se debía hacer, cómo podía fomentar el bienestar de quienes también merecían un futuro mejor. Es así como fue capaz de cambiar la vida a cientos de personas. Y hoy en día tiene Cat Nova como su bebé. Es algo que nunca se va a desprender de su ser, porque realmente le ha dado esta plenitud al vivir y le ha permitido encontrar un sentido mayor, un porqué que va más allá de lo que ella creía que podía construir. Claramente se ha tenido que rodear de muchísimas personas, tiene un gran equipo que le ha permitido llegar a ese punto de poder servir a tantas personas que lo llegan a necesitar. Y me decía que es algo muy difícil de hacer, pero a la vez es muy satisfactorio de construir. Así que después de plantearme si debo seguir, después de cuestionarme si quizá es verdad que mis padres tienen razón en que debo buscar un futuro claro donde hacerme valer para tener ese estatus que esperan de mí, solo sé que tengo algo más por aportar, solo sé que he aprendido a vivir, que tengo grandes experiencias que me demuestran cómo todos podemos crear la mejor historia que jamás nos han llegado a contar, incluso cuando estás en contra de ti, incluso cuando te faltan esas ganas de ser, la vida te lo viene a dar. Y es que Ana María para mí fue una gran revelación de saber que persistiendo, confiando y rodeándote de personas que estén dispuestas a crecer junto a ti, todo puede llegar a ser. Porque somos mucho más capaces de lo que nos hacen creer. Y si ella hubiera escuchado a todas esas personas que lamentablemente les duele tener que aceptar que no encuentran un futuro mejor, que les duele esa situación en la que están, que si hubiera querido hacer caso a lo que nos hacen creer, y es que a veces empezar es muy difícil de hacer, que no se puede llegar hasta ahí, que no lo vas a conseguir, que no serás capaz. Si hubiera hecho caso a todas esas voces que probablemente tuvo a su alrededor, hoy en día no podría decir con una gran sonrisa y muchísimo amor en su corazón que ha podido acompañar a muchísimas familias a prosperar. Algo que nada ni nadie le va a poder quitar jamás. Algo que solo ella sabe la verdadera satisfacción que ese hecho le hace sentir. Y es porque ella tuvo claro que iba a dejarse la piel. Así que la próxima vez que te vuelvas a cuestionar si merece la pena seguir, recuerda que hay personas que no se han permitido renunciar y gracias a ello
ahora son capaces de inspirar a muchísimas personas que lo pueden necesitar. Les han podido dar eso que realmente necesitaban sentir. Y quizá tú, escuchando tu valor, transmitiendo tu saber y confiando en todo lo que has venido a dar, algún día también lo logras construir. Pero lo gracioso es que nadie te lo va a asegurar. Así que únicamente de ti depende que materialices esta intención. Así que hoy párate un instante a cuestionarte cuánto estás dispuesto a dar. Porque si no estás dispuesto a dar cada día lo mejor de ti, incluso sin saber dónde vas a llegar, pero confiando en todo lo que has venido a ser, si no estás dispuesto a tomar esa decisión, créeme que quizá ni siquiera merece la pena que decidas empezar. Ten muy claro que solo tú determinas hasta dónde estás dispuesto a ir. No te dejes engañar por todas esas voces que van a aparecer a tu alrededor, porque esa es una verdad que no es tuya. Es una verdad que otros deciden creer, pero que tú no tienes por qué cumplir. Solo lo que te dice tu corazón es tu verdad, y eso es lo único que nada ni nadie te podrá arrebatar. Así que confía en ti y permanece en esa dirección, teniendo muy claro cuánto estás dispuesto a dar. Yo te prometo que no pienso parar hasta que pueda ayudar al máximo de personas que estén convencidas de que pueden vivir mejor y así lo logren experimentar. Porque si yo lo he podido aprender a ser, es que todos lo podemos vivir. Y estoy dispuesta a dejarme todo lo que dependa de mí. Así que ahora te toca a ti. Espero que tengas muy claro cuál es tu poder y sobre todo no permitas que nada ni nadie te haga renunciar a ti. No será fácil, pero haremos que sea posible. Así que ya sabes, ¡a por ello!